Vamos a hablar sobre Jorge Osvaldo Reynoso Díaz, quien escribió Los Inocentes. Vamos a hablar muy brevemente un poco de él para un poco conocer el contexto en el cual él se ha criado y se ha desarrollado, ¿no? Nace en Arequipa el año 1931 y fallece en el 2006. Este hecho muy importante que ocurre en 1950, él ingresa a la Universidad Nacional San Agustín, a la Facultad de Letras, y por ser un buen estudiante, el año 1952 gana una beca, ¿no? Una beca en La Cantuta, ¿no? Antes, bueno, ahora se llama La Cantuta, pero antes era un instituto pedagógico, ¿no? Y ya en 1961 escribe Los Inocentes. Él escribe Los Inocentes cuando él tiene 30 años, ¿no? Él sale de Arequipa con una cosmovisión muy provinciana, ¿no? Y llega a Lima, y Lima es Lima caótica, Lima gris. En Lima están concentrados los importantes entidades del Estado, ¿no? Imagínense si ahora es así, imagínense pues el año 50, ¿no? Hace, ¿cuánto? 73 años, ¿no? ¿Cómo la diferencia de la descentralización ya estaba acá, pero ahora el 2023 igual persiste, ¿no? Habíamos dicho que él escribe Los Inocentes a los 30 años, ¿no? Y en ese entonces gobernaba el presidente Odría, ¿no? Era una dictadura y justamente esta dictadura marcó mucho a Reynoso porque sus padres fueron acusados de espías, ¿no? Recordemos que recién el 28 de agosto de 1929, eh, Tacna es devuelta por los chilenos al Perú, ¿no? Hasta antes del 1929, Tacna pues gobernaba toda la parte que perdimos durante la Guerra del Pacífico, ¿no? Y justamente él de alguna manera ya estaba fichado porque decían que él era un espía de los chilenos, porque sus padres habían nacido dentro del momento en que Chile aún persistía en gobernar Tacna. A ver, vamos a seguir la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, el 31, como decía, nace eh, Reynoso, y justamente aquí tenemos la portada de una revista que se llama Limen Rock, que el editor la dirigía el gran Manuel Escorza, ¿no? Esta portada es de Lima Rock, que era, como les decía, que era una revista, pero lo curioso que aquí dice, que lo vamos a ver, es que, como vemos aquí abajo, él lo escribió en Chosica, dicen, en junio, entre junio y octubre de 1960, ¿no? Pero recién lo publica un año después, ¿no? Tomando en cuenta que a finales de los 50 y comienzos de los 60, el mundo, pues, la Guerra Fría, un mundo en posguerra, y los 60 es la explosión para que el mundo empiece a cambiar, ¿no? Ahora, en Los Inocentes son cuentos de 5 adolescentes, ¿no? Eh, Ahora, esta obra literaria se presentó en un bar Palermo, ¿no? Era un bar muy muy frecuentado por poetas, por artistas, y ahí generalmente se presentaban pues todos los autores. Un poco lo que vendría a ser ahora lo que es el Queirolo, algo así, ¿no?
a esta presentación del libro asiste el poeta Martín Adán, quien hace, pues, se dice, pues, te has ganado un gran problema, porque Los Inocentes, si bien es cierto, cuenta lo que sucede en el mundo juvenil de la Victoria, donde está, pues, poblada por migrantes, y era una mixtura, ¿no? De textos que a Martín Adán planteaba. Le decía a Reynosa que la forma que tú escribes es muy buena, pero vas a tener muchos problemas porque te has atrevido a contar cosas que nadie hasta el momento hacía, ¿no? Ahora, esta obra está considerada como una obra de realismo urbano, y donde el Cara de Ángel, el Príncipe, Carambola, Colorete, el Rosquita, estos personajes tienen unas historias maravillosas, ¿no? En el 60, ¿no? Imagínense cómo el legado de Reynoso en este cuento nos ha legado, pues, las jergas que tienen una historia, ¿no? Que son en algunos casos provenientes del puerto del Callao, ¿no? El puerto del Callao, la gente que llegaba, pues, de todos los rincones del Perú, del mundo, hay una mixtura, hay un encuentro de culturas, y algunas jergas se dice que provienen de allá. Luego, ahora, así como yo manifestaba que Martín Adán manifestaba de que Reynoso iba a tener problemas por la forma de escribir, por lo crudo, por lo real, en una sociedad tan pacata, tan moralista como era Lima, ¿no? Lo mismo Salazar Bondi, ¿no? Sebastián Salazar Bondi, él dice, ¿no? Voy a citarlo. Se destaca que el sentido de la literatura como propuesta estética no puede estar hipotecado a cuestiones de orden pedagógico o moral. O sea, en pocas palabras, que el escritor tiene la libertad de escribir lo que sucede a su alrededor sin censura, ¿no? Y que aquel escritor que escribe y está pendiente, eh, con el temor de que su trabajo va a ser censurado, ser criticado, es un escritor que no debería ser llamado escritor, ¿no? En contraparte, Arguedas también hace un estudio muy interesante de la narrativa de Reynosa, pero Arguedas va un poco más adelante. Pero es increíble cómo Arguedas, que proviene de un mundo andino, muy tradicionalista, muy religioso, muy conservador, al leer Los Inocentes se queda impactado. No se queda impactado porque Reynoso, pues, describe en cada historia de estos jóvenes un mundo muy diferente al cual él estaba acostumbrado, ¿no? Al mundo andino, al contacto con las tradiciones, las canciones en quechua, las leyendas, etcétera, ¿no? Entonces, Arquedas plantea de que Reynoso es un escritor que interpreta la realidad, ¿no? La realidad urbana es poetizada en cada historia de estos 5 jóvenes, es poetizada, y la jerga es elevada poéticamente, ¿no? Y Reynoso, pues, tuvo una serie de detractores. Él incluso en un momento temió ser, pues, amonestado, apresado, porque, como habían manifestado al inicio, sus padres nacieron dentro en Tacna cuando los chilenos gobernaban, ¿no? Y siempre llegaba a la memoria eso, ¿no? Porque a él se le acusaba no solamente cuando estaba en Arequipa, sino también cuando llegó aquí a Lima, porque era un estudiante que protestaba, ¿no? Entonces, en las huelgas
las veces que él un poco fue detenido, pues un poco que siempre generaba mucha duda, simplemente porque sus padres fueron peruanos que nacieron en Tacna durante el gobierno chileno, ¿no? Ahora, la poética de la narración mezcla lo social, ¿no? Cada escritor reacciona a lo que sucede en su entorno social, ¿no? Cuando Reynoso llega a Lima, pues, encuentra una narrativa urbana totalmente alejada de lo que era su Arequipa, ¿no? Y le interesa mucho, ¿no? Aquí hago un paréntesis con Tennessee Williams, por ejemplo. Tennessee Williams cuenta en sus memorias que cuando era muy joven, su hermana se enferma en una noche y la madre lo manda a buscar una farmacia a la medianoche, ¿no? Entonces, él nunca había salido a esa hora. Entonces, se ve obligado a buscar una farmacia en medio de la noche y al salir, pues, encuentra que a esa hora hay otro tipo de personas. Hay gángster, prostitutas, narcotraficantes, hay bares abiertos, hay peleas y él se interesa mucho y luego él manifiesta, ¿no? Cuando salí ese día, abrí mi mente y me di cuenta de que mientras yo dormía, había otro mundo con personajes que dejaron huella en mí para mis futuras escrituras, ¿no? Es justamente lo que Reynoso pasa cuando llega a Lima, ¿no? Eh, Él encuentra interesante que la sociedad en Los Inocentes es reflejada en un pequeño porcentaje, ¿no? Ahora, con respecto a la performatividad narrativa, es un poco cuando él empieza a narrar, eh, se apoya también en la experiencia de el otro, ¿no? Él, como había planteado, él llega de Arequipa, él es un desconocido en la ciudad, ¿no? Se queda impactado por el sistema de transporte, por los edificios, por el sistema del mercado, por los cines, etcétera, ¿no? Entonces, él toma un hecho cotidiano, lo hace extra cotidiano. Eh, un hecho que ocurre entre el mundo de los jóvenes, él lo eleva poéticamente para contar una historia. Ah, aquí estoy yo resumiendo un poco el argumento principal de Los Inocentes, ¿no? La historia de 5 adolescentes de la zona de la Victoria que exploran su entorno barrial, juvenil y el despertar sexual, donde ellos usan un lenguaje muy coloquial, lleno de jergas, apodos, etcétera. Ahora, citando a mi maestro Ernesto Ráez, que en paz descanse, él manifestaba, decía que la energía sexual en los seres humanos es muy fuerte y sobre todo en los adolescentes es muy incontrolable y es algo natural, ¿no? Por el amor, por el sexo, pues eh, hay reyes y reinas que han perdido su corona y justamente Reynoso toca este tema de que nadie quiere hablar, ¿no? El despertar sexual de las adolescentes, ¿no? Que están en toda su efervescencia de una energía sexual que recién está apareciendo en ellos y es incontrolable y en ese control, entre comillas, ellos exploran con ellos mismos, entre amigos, y asistir a un burdel o con la enamorada, ¿no? Para ellos es lo más importante, ¿no? El despertar sexual de los adolescentes. En los colegios se les reprime y también en el hogar
como es en la actualidad, ¿no? Los adolescentes se educan, entre comillas, sexualmente, pues viendo porno, ¿no? Imagínense 70 años, 60 años antes, si actualmente se da, imagínense en esa época cuando no había el internet, el porno no era una industria, entonces el solo hecho de ver una mujer con una minifalda ya era para ellos pues ver a una mujer así en una revista era pues lo máximo, ¿no? Ahora, vamos a hacer un estudio léxico de la obra. Como ya había planteado, Reynoso convierte la jerga callejera en poesía, ¿no? Aquí en este libro, por ejemplo, en Osvaldo Reynoso, Los Universos Narrativos, que es editorial San Marcos, que se hizo ponencias en la Universidad de San Marcos, eh, hay un estudio muy importante en la cual ellos plantean que a lo largo de los años las jergas que están en Los Inocentes, un poco la Real Academia de la Lengua en España un poco ha ido adaptando o aceptando que se puedan usar en algunos escritos, ¿no? Y Reynoso, pues, en la década de 60 lo plantea y esto eh, llega a otros países de Sudamérica, ¿no? Las jergas que se plantean en Los Inocentes, pues están en muchos países de Sudamérica y que se han ido deformando, ¿no? Ahora, por ejemplo, citamos uno, ¿no? Pendejo o pendeja, dice, ejemplo de uso, si uno quiere tener amigos y gilas, ¿no? Hay que ser valiente, pendejo. Hay que saber fumar, chupar, jugar, robar, faltar al colegio, ¿no? Sacar plata a los maricones y acostarse con putas, ¿no? Ese es el sinónimo de pendejos, ¿no? Ahora, eso está no solamente en Los Inocentes, también en Octubre no hay milagros, ¿no? Ahora, hay un hecho anecdótico en Lima en 1959 que de repente ya unos lo manejan, ¿no? Es el 400 homosexuales, muchos de ellos travestidos, asisten a una fiesta en la laguna de Barranco, ¿no? Eh, Como era la publicidad acá por la famosa Radio Bemba, ¿no? Era en el boca a boca, ¿no? Ahora, yo tuve la oportunidad de ver hace, no sé, 20 años, 25 años, aún existía la laguna, ¿no? Era muy, muy, muy bonita y dentro de la laguna había como un islote donde había un teatro, el Beltroy de Barranco, ¿no? Allí, por ejemplo, el grupo Telva hacía algunas obras de teatro. Entonces, en ese lugar se hacían se hizo una fiesta, ¿no? Y los que asisten allí, pues, son profesionales, gente de mucho poder adquisitivo, de la clase alta, ¿no? Pero llega la noticia de la policía irrumpe y los hombres gay, los travestidos, se lanzan a la piscina para llegar al otro lado. Fue todo un escándalo. Ahora, esto lo he recopilado de un texto de Gustavo Buntig, Daniel Contreras y Sofía Durán, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la laguna, cómo era, ¿no? Donde estoy con el cursor, esa es la parte central, donde había un teatro, había un restaurante, un bar, y es ahí donde se realiza la fiesta, ¿no? Se realiza con el cuento, el cuento era de que vamos a una fiesta de carnaval en el restaurante, ¿no? Como una cena, pero en realidad no era, ¿no? Alrededor habían botes enumerados en la cual la gente podía pasar, y al costado había un zoológico. Luego, mira, aquí vemos los recortes de periódico. En Última Hora, por ejemplo, dice, detenido el que armó la orgía, ¿no? Como una Lima escandalosa, de pacata,
incluso aquí había una persona que ya estaba pensando hacer una reasignación de sexo, ¿no? Ahora, el personaje gay en Los Inocentes se plantea, ¿no? De que si ellos quieren una camisa, un pantalón, o un par de zapatos para poder ir a alguna fiesta o para poder ir a conquistar a una chica o impresionar a la enamorada, ¿no? Ellos sabían cómo hacerlo, ¿no? Se cuenta que si alguien te miraba, generalmente era un señor adulto, te miraba, te hacía guiños o te daba algunos signos de comunicación, y esta es una de las formas de cómo se ligaba sexualmente, ¿no? Eh, y aquí hago un hincapié con lo que dije hace un momento, en que el despertar sexual de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes cómo exploran su sexualidad, ¿no? Y justamente una de las formas de explorar y a la vez sacar partido de eso era pues acudir a algunos lugares, como pararse a leer los periódicos, por ejemplo, donde asistían muchos adultos mayores y eran los que generalmente buscaban a los adolescentes, ¿no? Es lo que vendría a ser ahora a lo que se le dice los colágenos, ¿no? Bueno, hasta aquí he hecho brevemente sobre el mundo de Reynoso. Quisiera saber si es que alguien tiene alguna pregunta. ¿Julio? A ver, Ernesto. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por tu presentación. No puedo prender mi cámara ahora. No Estaba te escuchando preocupes. tu charla muy buena. Tengo una curiosidad sobre el léxico, ¿no? de Reynoso. Em, en lo que él presentaba hablaba de maricones. ¿Qué lenguaje usaba para hablar de lo que ahora llamaríamos mujeres trans? ¿O es que existían algunas identidades que podríamos llamar transgénero en sus obras? ¿Y qué palabras usaba para describirlas o señalarlas? Gracias. Hola, lo que plantea en Los Inocentes, por ejemplo, en el 60, en el Perú, todavía no había nadie que había pasado una reasignación de sexo, o no habían las prótesis mamarias, etc. Lo que sí había eran los travestidos, ¿no? Y habían algunos peluqueros. Los peluqueros eran los que ejercían este corte, y había un léxico que se decía amujerados, ¿no? Los amujerados eran los hombres con exagerada manera con una exagerada forma femenina de hablar, ¿no? A ver, sí, los gays en esa época, recuerden que en la década del 40, 50, 60 estábamos con dictaduras militares, ¿no? Y eso pues, de alguna manera reprimía la sexualidad, la cultura, pero que también, como dije, que la energía sexual es incontrolable en los adolescentes y también en todos, en todos. Entonces, cuando una persona está en un estado de abstinencia sexual, pues, por las historias, las referencias, es que se va a buscar para satisfacer esa abstinencia, ¿no? Y si en aquella época eran, pues, los adultos mayores buscaban, no solamente los adultos mayores, sino cualquier persona, ¿no? Que eran pues hombres muy vestidos, con terno, con gomina, y te hacías clic con esa persona, ¿no? Pero el rosquita, el travestido, justamente vamos a ver eso en, en el trabajo de Arguedas, ¿no? El travestido, el travesti, ¿no? Lo que sí había era bueno, lo que
vendría a ser ahora es el crossdresser, ¿no? Son hombres que se visten de mujeres, pero no con esa terminología, ¿no? Porque recién recordemos que el año 1971 llega al Perú la Cochinelli. La Cochinelli era una mujer trans famosa que se hizo una reasignación de sexo en Marruecos, ¿no? Ella llega a Perú y fue todo un escándalo, ¿no? Y también en paralelo ahí recién aparece pues Choco, Silvio Cofiur, que eran estos peinadores que a finales de los 70 y inicios de los 80 pues Adolfo Schumann en Risas y Salsas los estereotipaba horriblemente y es ahí se inicia justamente el estereotipo de los amaneramientos gays y que hasta ahora hace mucho daño a toda la comunidad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, me gustaría que pregunte para compartir. Aquí estamos aprendiendo todos y es muy interesante, ¿no? ¿Alguien quería levantar la mano, por favor? Fernanda, mira, a mí me suele gustar mucho leer la obra Los Inocentes desde el lado de la cultura juvenil y viéndolo muy de cerca también con Mario Vargas Llosa, ¿no? La ciudad y los perros, ¿no? Exactamente, En ambas obras se ve mucho lo que es la cultura juvenil, pero desde clases distintas, ¿no? exactamente. Hay como una suerte en ambas obras se podría decir bueno, primera admiración por parte de los escritores, pero la sociedad de alguna forma en esa época tenía temor hacia el surgimiento de las culturas juveniles y la presencia de los chicos en la calle y se podría decir, sus costumbres tan revolucionarias, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de que sean tan abiertos en la sexualidad, ¿no? En el explorar la sexualidad en comparación a la generación de sus padres. No sé, tú qué más podrías decirnos sobre la cultura juvenil en Los Inocentes? Mira, Y, la cultura juvenil de los y en esos inocentes años. es muy interesante porque justamente se publica la diapositiva en la que yo he puesto en Lima Rock, en la cual la edita Reynoso, lo hace en un fanzine de música rock, ¿no? Y recuerden que ya el rock a finales de los 50 es el boom en Estados Unidos y es satanizado, ¿no? Por el movimiento excesivo de las caderas, ¿no? Luego vamos a ver que aparece Elvis Presley, ¿no? Que todo el mundo pues usa la gomina, los pantalones más apretados, el saco y el pantalón de diferentes colores, formas, ¿no? Y él un poco mueve las caderas y justamente la televisión americana censura eso, ¿no? Da la orden de cuando están enfocando a Elvis Presley de la cintura para arriba. O sea, de la cintura para abajo, nada. Y ese es un gran referente, ¿no? Y lo mismo ocurrió pues con el mambo en la década del 50, ¿no? Mi madre me cuenta pues que ella bailaba mucho el mambo, pero los vecinos no lo veían bien. Decían, ¿cómo vas a bailar eso? Eso es para la gente indecente, ¿no? Y esa misma figura pues los jóvenes la asumen como parte de lo que les toca vivir. No recordemos que, imaginemos que son unos jóvenes de 16, 17 años con unos padres no sé, pues de 40, 45 años, hay casi dos generaciones diferentes. O sea, hay un divorcio generacional, ¿no? En esa época, ¿no? Y lo mismo ocurre ahora, ¿no? Yo como docente, por ejemplo, tengo que conocer cómo se comunican los jóvenes actualmente para yo un poco entender y lograr que mis contenidos lleguen a ellos a través de las formas diversas que ellos tienen que para comunicarse. Así es. Ujú. Aquí Andrés tiene otra pregunta que dice, ¿se dieron procesos de censura con relación a la circulación de su obra? ¿Podrías contarnos un poco más sobre la recepción, rechazo de su producción al momento de ser publicada y lo que podría ocurrir hoy en día? Sí, como yo manifestaba anteriormente, el poeta Martín Adán felicitó a Reynoso por esta obra
y le dijo, pues estoy muy preocupado por ti porque has hecho algo maravilloso para el mundo de la literatura, pero para la sociedad pacata limeña no está preparada para la recepción de esta obra. Y es justamente que cuando él en la primera edición, pues que tiene muchos resentimientos, mucha culpa por haber escrito esto, porque en realidad eh, tiene muchos problemas en la universidad, con familiares, con amigos, porque le dice, has abierto pues la caja de Pandora de un mundo juvenil, del mundo de la sexualidad, etcétera, ¿no? Pero justamente esto fue un arma de doble filo, porque a partir de que todo el mundo hablaba de que mira cómo en esta novela hablan del sexo sin pudor, del mundo homosexual, etcétera, en el segundo tiraje lograron imprimir 10.000 revistas donde estaba pues Los Inocentes y todas se vendieron. Ahora, yo también quiero hacer por ejemplo, yo estaba averiguando un poco qué obras parecidas en la década del 80, 90, por ejemplo, en la obra de César de María, Laberinto de Monstruos, es una obra de teatro, es la historia de 5 adolescentes que se enamoran de una chica y van a la casa de la chica en la noche porque esta chica se viste, se cambia la ropa diaria por el pijama y ellos la ven en contraluz, ¿no? Es una obra maravillosa, hay una jerga también muy interesante y la obra tiene 2 finales, ¿no? Lo interesante de César de María, que es uno de los mejores dramaturgos en la actualidad, es que tiene 2 finales y 5 escolares son los protagonistas de esta obra, ¿no? Y yo pienso que es una influencia de Reynoso, ¿no? Así es. Joseph Antonio me dice si la música es entonces una forma de resistencia frente a la operación. Exactamente. Los lenguajes artísticos son por excelencia canalizadores de la opresión, ¿no? Con el cuento de hacer arte, entre comillas, me puedo dar la libertad de hacer tales cosas, ¿no? El canto, el teatro, la pintura, es el puente con la realidad y se me permite muchas licencias para hacerlos, ¿no? Gracias, Joseph, por tu pregunta. Alguien creo que me ha escrito privado. No, no sé, bueno, lo veo después, no sé. Otra pregunta, por favor. Bueno, el mundo de Reynoso es muy interesante porque usa en cada de sus propuestas literarias, él crea un universo, ¿no? Crea un universo. Si bien es cierto, nosotros estamos enfocados ahora en Los Inocentes, ¿no? Porque es una novela donde abiertamente hablan sobre el sexo, el travestido, el gay, ¿no? Y mañana, por ejemplo, tenemos un conversatorio con Sami Samayoa, que es un director de teatro muy joven, que él dirigió Los Inocentes en teatro, en el Teatro Roma, y él va a estar acá mañana conversando sobre cómo hizo la transposición de un texto dramático a un texto escénico, ¿no? Cómo lo llevaba al teatro, ¿no? Él como director. Y también va a estar Jimena Cifuentes, que es una actriz trans de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, que ella hizo de Rosita, ¿no? En una película donde se usó un poco la experiencia de Arguedas en el sexto con alguien que también estuvo preso años después, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, voy a pasar. A ver, María,
Alejandra, por Sí, favor. buenas noches, gracias. La última pregunta, ¿no? Me preguntaba si es de que esta música que se utilizaba como resistencia también tal vez era ligada a alguna raza en específico. La clase anterior, por ejemplo, había mucho la idea de, no sé, amaneramientos, por decirlo de alguna forma, ligada a la raza afro, ¿no? En esta época todavía había esa concepción. Gracias. Recordemos que esta obra sucede en La Victoria, ¿no? Un distrito rodeado de Santa Catalina, Balconcillo, etcétera. Entonces, estos lugares eran considerados de alguna manera, porque estaba poblado pues por la gente migrante de todo el Perú, donde había futbolistas, el Alianza Lima, se les había encasillado de que era una población muy delincuentes, drogadictos, etcétera, ¿no? Eh, entonces, había una marginación hacia las personas que vivían en La Victoria, ¿no? Y con lo que tú manifiestas es que justamente en Los Inocentes está Nat King Kong, ¿no? Un negro, ¿no? Y lo bueno también de Reynoso que en su cuento pues hay alguien de raza negra, alguien de la sierra, uno que tiene características orientales, etcétera, ¿no? Pero los amaneramientos, como yo había dicho ahí, el amujerado, ¿no? El femenino, no es este hombre que tiene actitudes o amaneramientos exacerbados, ¿no? Que los encasillan, ¿no? Los encasillan y son muy marginados, ¿no? Son muy marginados y ya en esa época ya de alguna manera los estaban redireccionando a que solamente ellos podían ser pues peluqueros, ¿no? Aquí alguien me ha escrito, dice, gracias por la charla, tuve la oportunidad de ir a los eventos y conversatorios a los que Reynoso asistía en sus últimos años y también fue jurado en los Juegos Flores. Mira, qué maravilloso. Sí, y bueno, él se enfrentó mucho a la sociedad, por supuesto que sí, exactamente. Bueno, con respecto a tu pregunta, Jorge pregunta, Osvaldo era un escritor que buscaba a través de sus libros esconder su propia sexualidad o buscaba a través de ellos una redención. En realidad es una pregunta muy, muy personal, pero un escritor exorciza sus monstruos internos de la forma que él considera, ¿no? Un escritor, así como reacciona al contexto social en el cual está viviendo un acontecimiento social que está pasando, de alguna manera, ese hecho es el impulso para la creación, ¿no? Y imaginemos si actualmente la comunidad LGTBIQ+, tenemos muchos problemas para expresarnos, para defender los derechos. Aunque se ha avanzado muy poco, imagínense en la década del 50, del 60, ¿no? Cuán difícil ha debido de ser y cuán importante, entre comillas, debió ser autoprotegerse, ¿no? Autoprotegerse para no ser pues marginado, arrinconado, ¿no? Es una pregunta que en realidad a mí no me toca responder porque ya eso es el mundo interno de cada persona, ¿no? Y claro, él era un hombre muy libre, ¿no? Muy, muy, muy libre, ¿no? Y era tan libre, pues, que escribió Los Inocentes, En Octubre no hay milagros, donde donde el personaje del gay es
es una rebelión a la censura impuesta en Los Inocentes, en estos personajes tan interesantes y maravillosos que existen y que siempre pues se los ha querido invisibilizar, ¿no? Bueno, ahora eso de que si Reynoso fue abiertamente gay, en realidad yo no manejo esa información, ¿no? No manejo esa información. Lo que sí pero sus textos hablan mucho por él, ¿no? Sus textos hablan mucho por él. Bueno, entonces, gracias por sus preguntas. Ahora vamos a pasar a lo que nos toca como segunda parte, lo que es sobre Arguedas, ¿no? Y ojo, voy a tocar básicamente sobre el sexto, porque Arguedas necesita pues semanas y semanas y semanas de estudiar sus trabajos porque es increíble, ¿no? ¿Se ve la pantalla, por favor? Alguien me diga sí, no. Sí Sí, se sí, ve. se ve la pantalla. Perfecto, entonces voy a poner acá. Ok, él nace en 1911 en Andahuaylas y después de 20 años, en 1931, ingresa a la Universidad San Marcos. Justamente cuando él ingresa a San Marcos, nace Reynoso. No, tienen 20 años de diferencia, ¿no? Un poco estoy usando este paralelo para entender, ¿no? La importancia de Reynoso en el mundo de Arguedas, ¿no? Y viceversa, ¿no? Donde se licencia en literatura. Él, con el sexto, si Reynoso escribe Los Inocentes al 60 y lo publica el 61, miren, ¿no? Arguedas, el 1937, cuando tiene 26 años, es preso, ¿no? Fue llevado preso al sexto, cuando tenía 26 años, ¿no? Casi después de 6 años de ingresar a San Marcos, ¿no? ¿Por qué? Porque llega un militar, italiano fascista, llega a San Marcos y ellos protestan, ¿no? Y miren, y ahí también estaba el dictador Benavides, ¿no? Entonces, como les decía, el Perú pues estaba casi, era muy común, entre comillas, ser gobernados por dictadores, ¿no? En 1957, él saca su bachiller en tecnología y recién en el 63 es doctor, ¿no? Ahora el sexto, que fue publicada recién en 1961, casi 30 años después de la experiencia, ¿no? De la experiencia en carne viva de que él estuvo preso, ¿no? Pero justamente sucede acá algo muy interesante, ¿no? Como él a los 26 años está preso y cómo procesa ese encierro, porque el solo hecho de privarte de la libertad es volver a cero en todos sus momentos de la vida, ¿no? Pierdes el contacto con todo el mundo y justamente en el sexto, que fue inaugurado en 1904, ¿no? Siguiendo un modelo americano, ¿no? De las prisiones, ¿no? Y justamente era algo muy curioso porque las prisiones estaban en el centro de Lima, ¿no? En el downtown de Lima, ¿no? Ahora, esta obra, el sexto, gana el primer puesto como el Premio Nacional de la Cultura Ricardo Palma, ¿no? Eh, y había dicho que el penal el sexto, pues, se inaugura en 1904 y cerrado el 86, ¿no? Porque el 84, recordemos, como esta toma en la cual hay muertes y a partir de eso, pues, se decide cerrar, destruir, para poner ahí una comisaría, ¿no? Ahora, esta novela es considerada entre lo ficcional y vivencial. Mi primer contacto con esta obra fue cuando yo tenía 15 años, cuando estaba en el colegio.
me hicieron leerla, ¿no? Y ahí justamente el Rosita me impactó mucho, ¿no? Me impactó mucho, ¿no? Ahora, esta obra de Argueda es un poco atípica, ¿no? Porque todas sus obras, él es un planteamiento de la cosmovisión andina del cual él fue, él la vivía, ¿no? Él era pues como se considera, un serrano blanco, ¿no? El cabello medio castaño, tez blanca, ¿no? Y su entorno pues eran, como él decía, eran indios cobrizos, ¿no? Y justamente su hermanastro, su hermanastro era pues, era casi marrón, ¿no? Le tenía envidia por eso, ¿no? Eh, Ahora, Arguedas, pues, tuvo muchos problemas de depresión, de estrés, ataques de pánico, ansiedad, ¿no? Porque él mismo cuenta, ¿no? Después, ¿no? De que su hermanastro lo obligó a ver cuando él abusaba de una mujer, ¿no? De una mujer, ¿no? Entonces esas cosas marcaron mucho en él, ¿no? Marcaron mucho lo que él vivía en carne propia, ¿no? Las injusticias del patrón, del gamonal, con la servidumbre, ¿no? Y él, pues, en sus cuentos, en todos sus escritos, él pues, Marlene, ¿estás en toda la opción? plantea eso. A ver, ¿quién está con su micrófono prendido, por favor? Ay, espérate, quiero volver otra vez. Vamos a ver acá. El sexto. Ya, ok. Ah, luego, y justamente ah, Arguedas tiene contactos con muchos amigos de todo el mundo, ¿no? Y uno de ellos es Murray, que es un ucraniano nacionalizado americano que también estudió mucho el, el mundo andino, ¿no? Y él en una de sus cartas está muy preocupado, ¿no? Por qué va a pasar cuando publique el sexto. Él dice, ¿no? Creo que es mi deber proclamar la imagen que tengo de esos partidos, pero seré sin duda víctima de ambos y de las clases ricas del país. Esto me preocupa únicamente en tanto en el segundo ensayo. No, él plantea que el sexto, pues, es un encuentro de la política, ¿no? En el sexto de los apristas que cantaban la marsellesa y de los comunistas, ¿no? De que usando así como hablábamos en Reynoso de que el canto era una forma de rebelión, ¿no? Aquí también sucede en Arguedas, ¿no? El canto, ¿no? La guerra la guerra vocal, del canto, de la energía de la canción, ¿no? Para marcar territorio, para decir, yo estoy presente, para defender mi ideología, ¿no? Y él tiene mucho miedo también de publicar el sexto porque miedo cómo va a ser recepcionado, ¿no? Por los políticos y miedo por él mismo, ¿no? Porque ya la depresión, pues, está haciendo huella en él, ¿no? Ya no siente ganas en realidad de nada, ¿no? Y aquí vemos un poco el principal cárcel, la penitencia, el panóptico, que justamente estaba en lo que era el Sheraton, ¿no? En lo que es el Sheraton, perdón. Y miren, vemos aquí en este plano de Lima de 1908, que vemos que Lima era una ciudad cuartelada, ¿no? Una cuartelada está dividida en 6 zonas, ¿no? Y en la zona 2, que está acá, vemos dónde está ubicado el sexto, ¿no?
vemos que la 1 es la Plaza de Armas, ¿no? La 2 es la Penitenciaría de Lima. La 3, Cárcel de Guadalupe. La 4, el Barrio Chino. El 5, el Tajamar. Y 6, el Malambo, la zona de Malambo, ¿no? Es un poco el plano, pues, en ese entonces de Lima, de 1908, ¿no? Ahora, el resumen del Sexto ya todo el mundo maneja, es Gabriel, bueno, José María es Gabriel, ¿no? Un joven de 26 años, un estudiante, es apresado por protestar y es llevado a el Sexto, ¿no? Y él pues vive en carne propia la deshumanización de la condición humana, ¿no? Donde el ser humano privado de la libertad pues se convierten en monstruos, se convierten en almas en pena, ¿no? Donde se castiga el castigo de los policías hacia los presos, ¿no? El cómo meterle en la boca excremento a los presos en forma de castigo, la explotación sexual, la violación, las enfermedades, la tuberculosis, ¿no? Cómo llegas a este lugar donde aparentemente es un centro de rehabilitación, pero parece pues el inframundo, ¿no? El inframundo y es aquí pues donde tienes que reinventarte para no suicidarte, ¿no? Y justamente en esta época, Arguedas, muy joven, 26 años, escribe muchas canciones en quechua, traduce muchas tradiciones de su pueblo en quechua, ¿no? Es muy prolífica para él, ¿no? Y justamente como Arguedas, que tiene una cosmovisión andina muy fuerte, muy fuerte, queda impactado por las canciones de Rosita, ¿no? Si bien es cierto, su primer día en el Sexto es recibido por la Marsellesa y por la canción de los comunistas, luego escucha en todo el penal a esta Rosita, ¿no? Que es le dicen es un travestido, ¿no? Es un travestido que es jefe de una banda dentro del penal, ¿no? Imagínense el 31, casi 90 años, ¿no? Casi 90 años es una primera referencia dentro de una novela de un hombre travestido, ¿no? Que es un avesado delincuente, que tiene su banda, ¿no? En la cual es muy temida. No, Rosita es muy temida porque mete cuchillo hasta sacarte las tripas, ¿no? Y como hablaba antes de empezar la ponencia, me hizo recordar un poco a el canto de las sirenas que seduce a todos los marineros en Ulises, ¿no? Y Ulises se pone la cera, ¿no? Como también, otra vez el canto seduce a Arguedas, ¿no? Por la mentalidad tan cerrada de Arguedas, viniendo de un mundo andino, cómo al encontrarse con esta persona, como es con Rosita, se queda cautivado, ¿no? Y después también cuando recibe la ayuda de Rosita para auxiliar a un preso, ¿no? Ahora, aquí hay dos patrones narrativos que se plantean en el libro los universos narrativos, ¿no? El sacrificio, ¿no? Por ejemplo, se cuestiona por qué Camac, este líder minero, muere casi a la mitad de la obra, ¿no? Camac es un poco el guía de Gabriel dentro del Sexto, por lo menos en sus primeros días, ¿no? Cómo Camac lo prepara
al joven Gabriel, ¿no? Un poco porque se siente un poco identificado con Gabriel en su juventud, ¿no? Como la sapiencia de estar encerrado es transmitido por Camac hacia Gabriel para poder sobrevivir, ¿no? Y también la muerte de Pacasmayo, ¿no? Y también la ejecución, ¿no? La ejecución de puñalada, su suicidio. En realidad, este encierro también, pues dicen los estudiosos, es que un poco reaviva los monstruos internos a Arguedas, ¿no? De su depresión, de su ansiedad, ¿no? Y eso pasa a todo el mundo, ¿no? Y lo podemos ver y en la actualidad, ¿qué podríamos usar, no? Bueno, salvando las distancias, nuestros expresidentes están encerrados, ¿no? Ahora Toledo viene a estar encerrado y obviamente que su salud se va a deteriorar más porque eso es lo que hace el encierro, el privarte de la libertad. Y en una persona con antecedentes de depresión, pues es muy terrible, ¿no? Como en el caso de Arguedas. Ya habíamos hablado sobre Rosita, ¿no? Rosita, que justamente mañana en la entrevista con Jimena ella va a hablar sobre Rosita, ¿no? Bueno, ya hemos acabado sobre Arguedas. Ahora sí, por favor, quiero bombardéeme con sus preguntas para hablar sobre el sexto. ¿Alguna pregunta? Por favor, levanten su manito. A ver, ¿alguna pregunta? A ver, Ernesto. Hola, quería que nos compartas, un poquito cómo te impactó personalmente. Tú contabas a los 14 años cuando diste el sexto. ¿Puedes contarnos un poco de eso? Creo que fue el personaje creo que le llaman el Rosita, ¿no? Con el artículo. Sí. Bueno, esto yo lo leí cuando estaba en tercero de secundaria, ¿no? Pero en realidad es una obra muy compleja para un adolescente de 14 años, ¿ya? Bueno, me lo dieron, lo leí, me impactó porque yo estaba, por lo menos con mi lado personal, que decidí ser trans desde muy niña, entonces, entonces me impactó mucho, ¿no? Me impactó, si bien es cierto, fue un referente para mí no muy bueno, ya porque nadie en su sano juicio pues desea estar en la cárcel o ser un delincuente, ¿no? Pero por lo menos a mí me marcó en el sentido de que existía un personaje más o menos parecido a mí, ¿no? Más o menos parecido a mí, ¿no? Y lo leí varias veces y me impactó mucho, ¿no? Por algunos momentos yo pensaba que era Rosita, ¿no? En, en mi imaginario, en mi sueño, yo en algún momento deseaba ser Rosita porque las mujeres trans pues tenemos que estar alertas, y como yo le digo a mis estudiantes, y para una mujer cisgénero es muy difícil para conseguir trabajo, para estudiar. Imagínense para una mujer trans, es pues 5 o 10 veces más terrible, ¿no? Amo Rosita. Otra pregunta, por favor. Por ahí alguien más levantó la mano. Fernanda, una pregunta. Hablando desde el componente racial, ¿no? Y las inequidades que puede haber. Cuando hablamos de cuerpos trans, ¿se podría decir de que todos los cuerpos trans tienen el mismo nivel de opresión o también entra el tema de la clase en esa época de las novelas?
Mira, estamos hablando de hace casi 90 años, ¿no? Si en la actualidad hay una diferenciación de que una mujer trans, mientras más femenina sea, tiene más posibilidades de ser aceptada que una mujer trans con marcados rasgos masculinos. Si hay una marginación en ese aspecto, ¿no? Imaginemos hace casi 90 años. Imaginemos a Rosita, que lleva encerrada ya varios años, debe tener cicatrices, debe estar muy demacrada por el encierro, debe estar enferma por tuberculosis, debe estar extremadamente famélica por la mala alimentación, debe estar con ojeras por dormir a salto de mata, ¿no? Como ese componente del encierro te priva de todo, ¿no? Es que la condición humana en el encierro se aleja de la propia condición humana, ¿no? Son esperpentos humanos y eso le afecta a todo el mundo y también a Rosita, ¿no? Si ya de por sí un travestido es un freak, un bicho raro entre comillas, imagínate con todas las condiciones que te produce el encierro, ¿no? Imagínate la abstinencia sexual, ¿no? Que dicen que se repotencia en el encierro, ¿no? Porque yo leí algunos artículos, por ejemplo, que se les recomendaba a los presos masturbarse para un poco canalizar esa abstinencia, esa depresión, porque como es placentero, entonces un poco te ayuda a provocar, hace que tú produzcas serotonina para un poco contrarrestar el encierro, ¿no? Entonces, imaginemos a un travestido, ¿no? Que justamente Argaz lo plantea en muchos momentos del encierro, ¿no? Cómo el clavel es explotado sexualmente hasta el punto de casi morir, ¿no? Y cómo tiene clientes dentro de esta prisión, ¿no? Cómo Rosita se enamora del sargento, ¿no? De la autoridad, ¿no? Como una cortina en harapos delimita el espacio sexual dentro de esta jaula, ¿no? Adriana, ¿tienes Chicas, levantada la mano? chicos, chicas, otra pregunta, por favor. Sí, hola Fernanda, ¿qué tal? Muchísimas Hola. gracias. ¿Cómo estás? Bueno, sí, justo yo también estoy como bastante, pensando bastante en Rosita, ¿no? Y quería preguntarte cómo, cómo tú la lees dentro de la propuesta de la obra de Arguedas, o sea, digamos, tratando de pensar, ¿no? Cómo él la incluye en la obra, qué lugar le da. O sea, además de todo esto que ya contaste, que hay pues un contexto marginalizado, digamos, precarizado para todos quienes están en el sexto, ¿cómo Arguedas rescata la figura de Rosita en la obra? O sea, ¿qué lugar le da? ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso que es maravilloso que Arguedas empodere a Rosita en un contexto tan infrahumano, ¿no? De repente, la primera parte, cuando ella canta, pues él, él, él es seducido por la voz de Rosita, no porque sea Rosita, sino por el propio canto. No hay una diferenciación, porque recordemos que él canta mucho. Él, cuando vivía en la cocina con los indios, como él denomina, él se sentía ahí protegido, se sentía amado,
¿no? Con los cocineros, con los agricultores, con los barbecheros, ¿no? Entonces, y él pues se queda impactado por Rosita y lo reafirma en el segundo momento cuando Rosita entrega a un moribundo una taza de chocolate, o de cocoa creo que le dice, ¿no? ¿Cómo le entrega? Entonces, yo pienso que ahí Arguedas la empodera, ¿no? Un poco la quiere sacar de esa imagen que hay en el penal de que es una avesada delincuente que se puede mechar, trompear con cualquier delincuente, ¿no? Y eso la vuelve más humana, ¿no? La vuelve más humana porque es un acto de humanidad. Ella hace un acto de humanidad con un moribundo, ¿no? Con el cual uno es lo lógico, ¿no? Por ejemplo, a veces yo estoy bien producida, bien regia, que me encanta estar siempre regia todo el día, entonces veo a alguien, a una señora que necesita que le carguen su bolsa, y yo le ayudo unos pasos o le ayudo a cruzar la pista, y todo el mundo se queda mirando así como que vieron a un extraterrestre que haga eso, ¿no? Entonces, Arguedas empodera a Rosita, ¿no? Dentro de la marginalidad en que está, ¿no? Mire, y además, recordemos que la cosmovisión de lo trans en los mundos andinos, en Norteamérica, se considera a las mujeres trans como una deidad, ¿no? ¿Cómo se le dice? Espíritu de dos aromas, algo por ahí se le dice, ¿no? Gracias por tu pregunta. ¿Usted tiene otra pregunta? A ver. Hola, buenas noches. Sí, yo tenía una pregunta y un comentario. La pregunta era si es que nos pudieras recomendar, bueno, yo en lo particular estoy buscando muchos libros sobre algo que hable sobre los trans desde la cosmovisión andina. Para mí es muy importante. Yo estoy empezando con un proyecto que se llama Escuela Mauta aquí en Oruro, en Bolivia, en una provincia. Y bueno, antes, el año pasado hemos hecho una gestión similar, pero en una iglesia cristiana. Y esto de aquí lo menciono porque es muy importante también para mí conectar con nuestras raíces ancestrales, ¿ya? Y a veces la religión católica, la religión cristiana, como que distorsiona y Un montón. promociona el odio, promocionan mucho el odio, pero esto no quiere decir que porque seas cristiana no te va a pasar. Mi mamá es cristiana y que te digo, yo soy lesbiana, así que las oraciones no han funcionado o algo pasó ahí, pero yo siento que existen diferentes espacios a los que no llegamos muchas veces, por lo violento también que es, pero algún día tiene que darse, ¿no? Y yo estoy buscando mucho estos libros. Y dos, así como comentario, yo veía a Rosita como que en realidad, ¿cómo te digo? No sé si era como una especie de pájaro, un ave encarcelada, porque no lo he podido leer por completo. He encontrado aquí un resumen del sexto, no he encontrado el libro completo en físico, pero de lo que yo me imagino, de lo que yo me imaginaba dentro del marco de lo que era su voz, me hacía sentir muy libre. Y no sé si te ha pasado, pero a mí eso como que me ha dado más fuerza para decirle a mi mamá, sabes que esto es que no, para tu religión no soy normal, pero supongo que dentro de todo eso, como diría Susie Shock, he encontrado una belleza dentro de la normalidad que no estandariza probablemente la sociedad como algo bueno, pero al final creo que vale más mis actos, dije, y este libro igual me ha sido de soporte. Y yo quería, en algún momento cuando yo lo había leído, yo decía, me gustaría ser cuando sea grande como Rosita, porque
eh, era alguien fuerte, pero no por eso era malvado, que es diferente. Gracias. Ya, ahí he puesto mi correo. Ahí he puesto mi correo en el chat para que me escriban. Yo les puedo pasar te puedo pasar la obra de Arguedas, de algunos libros. Yo en algún momento, cuando descubrí a Ima Sumac, con su potente voz encantaba, yo dije, Ima Sumac es Rosita. Ya porque es el canto de una ave, como tú dices, la niña que acaba de hablarme, no porque Ima Sumac tiene, se le considera como si fuera un ave que está cantando, ¿no? Y también, por ejemplo, en Bolivia hay un estudioso de la China Diabla, ¿no? De la década del 50, creo que la China Diabla hay un grupo de mujeres, de chicas travestis que bailan, ¿no? Lo mismo acá en Perú es sobre el homenaje hacia la Virgen de la Puerta, ¿no? Con la chonguinada, ¿no? La chonguinada, ¿no? Hay un grupo de travestis que tiene una comparsa del baile, ¿no? Ahí lo acabo de escribirte con Adriana. Adriana, ¿me escuchas, Adriana? Sí, 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 lo que pasa es que no logro ver tu correo en el chat, Fernanda, disculpa. No sé por qué. Alexandra, lo puedo escribir, ¿no? Sí, en teoría lo puedes escribir, yo tampoco veo el correo. Pero yo respondí, pero voy a responder a todos. A todos Ay, una, sí, porfa. a ver, Gracias. ahí está mi correo. Sí, ahora sí se ve. Se los voy a enviar a los que me escriban sobre el texto de Arguedas, la información que yo manejo, ¿no? Porque yo estoy escribiendo un poco un compendio de acontecimientos de personas gays, trans en el Perú del siglo pasado que un poco han hecho historia en el Perú, ¿no? Y que son referentes muy interesantes, ¿no? Y la primicia, ya para acabar, es que estoy escribiendo también una obra que se llama, hasta el momento, La Legión Sagrada de Pachacútec, que es totalmente gay, ¿no? Con información histórica, por si acaso, ya que estoy investigando años y años y años, ¿no? Bueno, es un gusto estar aquí para mí, haber estado con todas ustedes, con todos ustedes, Fernanda, con todes, dime. hay una pregunta más A aquí. ver, por favor, con mucho gusto le respondo. Sí, a ver, ¿de qué manera crees que podemos llevar el sexto a las escuelas para trabajar derechos con estudiantes? A colegios. Yo he estado revisando la currícula del Ministerio de Educación y no he encontrado el sexto como como una obra recomendada, ¿no? El Ministerio de Educación, cuando recomienda en el curso de literatura obras para leer, el sexto no lo he encontrado. No he revisado hace 2 años, a lo mejor ya está incluida, ¿no? Pero ¿de qué manera puede ser llevada, no? Yo pienso que si es que se va a llevar, que se lea por los chicos de cuarto y quinto de media, que ellos ya tienen una mente muy desarrollada, estamos en el siglo XXI, 2023, pienso que hay que explicarle a los estudiantes de que esto ocurrió, pues, en 1900, en 1930, ¿no? Y que fue Arguedas. Primero hay que explicar, pues, quién fue Arguedas, ¿no? Que fue uno de los mejores escritores que ha tenido el Perú y que es conocido a nivel mundial y que ha dejado una rica producción literaria, etnográfica, histórica, impulsor del quechua.
y que ha escrito esta obra, ¿no? Y en esta obra, es una obra muy atípica en él, que explora el encierro en el sexto y que parte de ellos es su vivencia, ¿no? Y que en la cárcel, pues, hay estos personajes y esta Rosita, y que en la actualidad también, pues, en las cárceles peruanas, también hay mujeres trans encerradas, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Ya, pero esos son estudios para otras ponencias, ¿no? La cárcel para las mujeres trans, ¿no?